no es una coincidencia que se involucre en ese mundial una televisora como un jugador clave. Ya lo de menos es la experiencia de los aficionados, que antes era Sí, lo claro, primero. costosísima además. Tampoco está entre las prioridades la experiencia de los equipos y los jugadores. Ujú. Yo tenía la sensación de que le ganábamos a Argentina. No entiendo mucho el tema de la rivalidad porque nosotros no lo vemos igual. O sea, como ustedes lo ven de una manera por los mundiales, pero nosotros pensamos en Brasil o en Chile cuando hablamos de clásicos. Hola, hola, bienvenidos. Esto es ESPN MX, nuestro canal en YouTube. Gracias por suscribirse, por acompañarnos. Como cada jueves tenemos la chica del banquillo y hoy tenemos a Diego Luna con nosotros, futbolerísimo además. Me da gusto estar aquí, Y estás sí. en tu era futbolera además, porque vienes a presentar México 86 también. La verdad es que sí, siempre es una era futbolera para mí. Ok. Soy bastante, obsesivo con el fútbol. Soy capaz de ver partidos que tú le apagarías a la tele, harías otra cosa, aprovecharías el tiempo para hacer algo más. Yo me quedo ahí viendo. Me gusta mucho y además me gusta mucho contar historias alrededor del fútbol. Trabajé en Rudy Cursi, pero hice algún hice unos, cortometrajes también, alguna vez con unos cuates que produjimos para un mundial. Me gusta hacer cosas, sonoras Ok. también. Hice un podcast ahora que también va a salir, que se llama Cambiar la Historia, que también es hablar sobre fútbol. No sé, me gusta, paso mucho tiempo, alrededor del fútbol, pero también me gusta como pretexto para hablar de nosotros, ¿no? El Claro. fútbol es una gran herramienta como para discutir, observar el comportamiento humano, Que es muy curioso social el y comportamiento político, ¿no? humano relacionado con el fútbol, además. Sí. Son esos espacios donde la pasión se permite y es bien recibida todavía, Ujú. creo, ¿no? Totalmente, pero además donde mostramos mucho quiénes somos Ujú, realmente, ¿no? Y no hay vicio de la sociedad, que no se amplifique en el fútbol, ¿no? O sea, totalmente. si de repente vas a un estadio, oyes unas cosas, te confrontas con unas cosas que son tremendas y que son un reflejo de quiénes somos, ¿no? Ujú, No le pertenecen al fútbol, las llevamos nosotros, totalmente. ¿no? ¿Viste la final entonces del fútbol mexicano, supongo? Porque además sé que eres Puma. Pues sí, fíjate que primero la leí y luego la vi en repetición. Okey. O sea, ya Estaba la viste con el sufrimiento adelantado, ¿no? es que Ya pasó a las con el 3, dolor directamente. donde estaba yo, pasó a las 3 de la Ah, mañana no, ni modo. y no la pude ver porque además yo trabajaba a las 7 de la mañana. Entonces me levanté a las 5:30, leí, vi todo, sufrí un poquito, me puse triste, y después lo tuve que ver. Claro. Lo tuve que ver porque además, pues eso, no quieres que te lo cuenten, ¿no? Y quedé tranquilo cuando la vi, ¿eh? Quedé tranquilo con la final porque me parece que había más equipo Ujú. enfrente. Sí, totalmente. Ujú. ¿Te sorprendió que llegara Pumas a la final? Porque a mí en casa somos Pumas también, y yo dije, con el equipo corto que traía, que llegara a la final, yo creo que a toda la afición le sorprendió, ¿no? Y creo que por eso también la gente estaba tan ilusionada con el título. A mí no me sorprendió que llegáramos porque es un campeonato, atípico, Ujú, ¿no? Y porque además, creo yo que, sobre todo eso pasa mucho en México, ¿no? ujú. Creo que es una de las cosas que a lo mejor puede pasar con la selección mexicana y que la gente no habla mucho de eso. Bueno, no la gente, que los analistas no hablan mucho de eso, que hoy un equipo, bien conectado, embalado, ¿sabes? Un equipo que que confía en el Ujú. colectivo, es tiene posibilidades de Sí, pronto de ganar, aunque el análisis uno a uno los deje mal parados, sí, ¿no? totalmente.
creo que es un momento en el que el fútbol, y en particular el fútbol mexicano, ya pasó la época esa del tricampeón y de que decían: "No, pues el América gana porque gana". Bueno, fue medio anteayer, pero Pero sí, ya ya pasó. Y el pero bicampeonato también de ese equipo Toluca. ya no No, es no, no, del se equipo que vemos derrumbó. jugar. Ujú. El equipo del Toluca tampoco, ¿no? Ya ahora tiene que escoger un torneo y Sí, escogió su totalmente. torneo, le salió. Mm, Entonces, de repente digo, los Pumas no traían una o 2 individualidades brutales, ¿no? Lo que traían es una conciencia de ujú, equipo que, hoy en la liga mexicana eso es suficiente, ¿no? sí, También algo así pasaba con las Chivas, ¿no? Las Chivas jugaban como equipo, y dices, bueno, ujú, pues, no sé, ese equipo es más fuerte probablemente que muchos de estos otros que traen unas individualidades brutales, ¿no? Como sí. Tigres, Sí, Monterrey, totalmente, las América, nóminas que son más altas, Toluca, de hecho. y este torneo, pues, claramente se trató más de los equipos que se la creyeron así hasta el final y con toda la suerte y las decisiones arbitrales y lo que sea, pero ahí llegaron y yo creo que tiene mucho que ver con su técnico, Ujú. Sí, te y gusta Efraín entonces, ¿no? sí, y con que muchos de esos jugadores también ya están en el final, ¿no? Había muchos jugadores de Ujú. 30 para arriba, que entendían que Pumas es el último equipo, quizá, donde les puede pasar algo importante, ¿no? Y Sí, se notaba. y tanto tiempo esperando una final desde el 20, que era la oportunidad de mencionaste el tema eso de creérsela, y creo que eso se engancha o se vincula mucho con tu proyecto, con México 86, que parte, y quiero que nos platiques un poquito de porque es una historia de fútbol que no habla de fútbol, habla de lo que pasa fuera de la cancha para lograr traer un mundial, pero usando creérsela y esa Sí. viveza latinoamericana y muy mexicana también. Sí, no era un mundial que tenía que pasar en Ujú, México, el del 86, tenía que pasar en Colombia. Colombia, se echa para atrás, entre, este movimiento que traía la FIFA en ese momento, que no se detuvo nunca, sí, ujú. mucho, se potenció, ¿no? De volver el espectáculo, un espectáculo que fuera global, de que significara mucho en términos económicos, lo que la FIFA te pedía como país organizador en inversión, en Sí. infraestructura, era altísimo. Y Colombia estaba pasando un momento difícil y decidieron no hacer el gasto, ¿no? Y se echan para atrás y se queda bailando la sede del mundial a 4 años de, ¿no? Bueno, un poco menos de 4 años de que suceda, porque esto me parece que es a finales del ochenta y Ujú, sí. dos, después del mundial, de España. Y entonces se queda pues sí, la justa sin sede y México levanta la mano, ¿no? México dice, pues nosotros. Fue coyuntural. Por un lado, pues tenía sentido que lo organizara alguien que ya había organizado uno y no hace tanto, eh, Sí, porque que tenía tenía que menos tiempo reaccionar para en 3 logística, años, claro, ¿no? ¿no? Tenías 3 años para Ujú. reaccionar cuando los mundiales se dan con muchos más Sí, años totalmente. no sé cuántos en aquella Sí, por lo época, menos 8 pero creo que sí en la te lo época, daban ¿no? hace mucho. Entonces, de repente, pues, México sabía lo que conllevaba y tenía cierta infraestructura ya probada, ¿no? Entonces, pero entra Estados Unidos a la disputa. Y la película va de eso, va de cómo le ganamos a Estados Unidos, la sede del mundial, todo lo que hay ahí envuelto, ¿no? Obviamente, eh, todos los recursos que tiene, la Federación Mexicana de Ujú. Fútbol para convencer a FIFA, la corrupción que se da ahí, el propio odio que dentro de la FIFA Estados Unidos causa, ¿no? Sí, sí, el tema de las rencillas a los países y Nadie del le qui momento político también con Totalmente. distintas naciones que son miembros también de FIFA. No, y Estados Unidos manda a Henry Kissinger Ujú. a negociar, y nadie le quiere entregar el fútbol a Estados Unidos, ¿no? Nadie quiere entregarle el fútbol a un país, o sea, que se cree dueño de todo, ¿no? Porque tienen pánico de que se Claro. apropien de esto que además o sea, Joao Belange esto se dice en la película, no se ve, pero, eh, recibe la FIFA y la vuelve en muy poquito tiempo, una organización Sí, millonaria, claro. ¿no? De un poder brutal. Antes no era así.
Entonces, en ese contexto, nadie quiere dejar entrar a Estados Unidos a que se lleve el pastel, Y ¿no? otra cosa que tú dices, tu personaje Martín dice muy bien, nosotros, o sea, México, yo también soy mexicana, vivimos el fútbol, o sea, el fútbol lo Sí, mencionas, tú allá estás qué. grabando en no sé dónde y te paras por lo menos a revisar cómo quedó tu equipo. Es parte de la cultura de echar carrilla al de enfrente, el de que te pregunten en el banco o ver a alguien con la Sí. playera diario, ¿no? Y en Estados Unidos no es así. Y No, eso en fue el lo Estados que usaron Unidos, también, ¿no? en Para esa época no, o sea, no figuraba. Ahora tampoco, ¿no? no, Digamos, no al nivel que el resto del mundo o que países como el nuestro. eh, pero sí, en esa época, para nada. ujú, Estados Unidos lo que lo veía era como una oportunidad, de limpiar su nombre, de hacer negocios con el resto del mundo, de meterse en algo que pintaba, iba creciendo, ¿no? Exponencialmente. eh, y México llega y se lo lleva. ujú. Y se lo lleva además, en condiciones, pues, muy ventajosas para la iniciativa privada. Y entonces, es un mundial en el que empiezan a cambiar las reglas del juego. Sientes que no ha cambiado mucho, ¿no? Al revés, se ha puesto Sí, mucho peor. sí. O sea, digamos que ahí se siembra algo. Ujú, eh, yo creo que el hecho de que Televisa entra como un jugador muy importante, ¿no? Hay un interés de que la Copa del Mundo se vea en todo el mundo al mismo claro. tiempo, y no es una coincidencia que se involucre en ese mundial una televisora como un jugador clave, ¿no? Y bueno, hoy sí podemos ver cómo ya la iniciativa privada ha tomado control de este evento, ¿no? Ya lo de menos es la experiencia de los aficionados, que antes era lo Que es primero. costosísima además, ya. Los aficionados era lo primero en lo que se Ujú. pensaba, ¿no? Estadios grandes donde quepan, fiesta, que afuera haya Y infraestructura, que tickets haya hoteles, accesibles. Exacto. restaurantes, bares, que sean ciudades, Mm, donde pueda haber o donde el fútbol no empiece y termine, con el pitido claro. del árbitro, sino todo lo que pasa alrededor se Porque se pueda supone dar, que eso es parte de la ¿no? cultura futbolística, ¿no? Ajá, todo eso era importantísimo, ¿no? Ahora eso no está entre las prioridades. Tampoco está entre las prioridades la experiencia de los, equipos y los jugadores. Ujú. Van a ser unos viajes absurdos. Ahora en la final se van a tener que estar masajeando media hora más para que Sí. haya un Sí, concierto. sí, sí, sí. Vamos a ver, yo espero que a partir de ahora y hasta que acabe este pedacito, eh, pues, nos divirtamos, que la gente vaya y apoye, los que vayan a poder ir, porque Sí, está vamos, complicado. el evento está alienando a la gente que llena los estadios todos los fines de semana, ¿no? Que llenan CU, que llenan el Azteca, que, pues, esa gente no sé si va a poder ir a ver Mm. a ver a su selección. Yo espero que quienes vayan apoyen hasta el final la afición, la importancia que tuvo la afición en esa selección. Eh, de esa selección tampoco se esperaba mucho. Sí, tal cual. Bueno, pero tenía por lo menos García, Hugo, o sea, sí tenía algunos nombres importantes. Bueno, Hugo, Hugo que también se menciona, de hecho, en la Hugo nada más. quiero que sepas que le comenté a Hugo que había visto la peli y me dice: "No, pero yo no pedí ser capitán", ¿no? O sea, estaba como que le tocó un poquito el ego a Hugo el tema de la peli también, ¿no? Pero bueno, A- es una leyenda Hugo a mí- y y, claramente y qué bueno que me lo dices porque hay que aclarar. La película empieza así. Algunas de estas cosas sí pasaron. ujú. Es decir, todos sabemos que hubo una disputa con Tomás Boy Sí, sobre la claro, claro. capitanía. Bueno, aquí en un programa de ESPN lo seguían discutiendo, cuando Tomás estaba Sí, aquí, claro. cuando Tomás estaba todavía aquí y eh, pues era un Sí, jugador de la sí. mesa de picante. No sé en qué Sí, programa fue pasó, analista de Picante, claro. pero aquí seguían discutiendo el tema, ¿no? Eh, Hay eventos que pasaron, ¿no? Es un hecho que Hugo Ujú. no se pudo, venir un año a estar con la selección, ¿no? Bora pidió esta concentración de un Claro. año, ¿no? Y la Liga Mexicana cedió a sus jugadores un año. Que fíjate que hace poco pasó en liguilla y comparábamos con el 86. Decíamos, bueno, por lo menos México debería hacer algo importante similar al 86, porque obviamente hacer historia sería llegar a semifinales, ¿no? Cuartos de final ya la historia Yo creo pasó que y ya surgió, ¿no?
pero está complicado además el panorama, más allá de eso, porque obviamente el quinto partido, pues sí va a haber, porque ya ahora hay más partidos de fase de grupos también. ¿Quién sabe? No Ay, festejemos no nada sé, hasta yo que pase. ayer estuve revisando el grupo de México y decía, bueno, Chequia con Checoslovaquia fue subcampeón 2 veces, la última en el 62 en Chile que ganó Brasil, que le ganó por goleada además. Ves a Corea y tiene jugadores como Han In, que acaba de ganar, aunque no jugó la final de la Champions, pero ya suena que el Atlético se lo quiere llevar, el equipo No, de los 2 o sea, son sí unos son rivales equipazos. complicadas. Sudáfrica, que tú dices, bueno, nunca ha llegado a fase de grupo, nunca ha pasado a fase de grupos, No, pero podría ser por allí, ¿no? Pero sí son equipos bien complicados. nada más déjame regreso a lo que estaba diciendo, porque me parece importante, además, pues, sobre todo porque tú hablaste con Hugo, y no es el único personaje, real, Mm, que juega en nuestra ficción. Nosotros lo que hacemos es, ciertas cosas puntuales sabemos que pasaron, y claro. nosotros ahí escribimos una ficción que queda claro que es una ficción. Cuando tú ves a Memo Villegas interpretando a Hugo Sánchez, te queda claro que no estamos Sí, claro. intentando hacer una calca, una radiografía de Hugo en esa época. Ujú, La historia es una sátira, ¿no? Y la sátira es una herramienta de la crítica y del comentario social, usa el humor como un vehículo. Nosotros estamos claramente, mm, usando el humor. Hay cosas que sí pasaron, hay cosas que sabemos que pasaron. Un mundial se jugó en México cuando no se iba a jugar en México. Sabemos que Hugo metió un gol de cabeza, sabemos que Hugo falló un penal, o bueno, el sí, portero lo para y después el poste se interpone entre Hugo y el gol ese día. Sabemos que Hugo no tiró penales contra Alemania porque estaba calambrado. Esas cosas las sí, sabemos claro, y nosotros ahí construimos alrededor de esos eventos, construimos una ficción que está llena de otras cosas que hemos escuchado o que nos inventamos nosotros, ¿no? Está lleno de leyendas claro. y la ficción es eso, es una herramienta que tenemos para contar historias que nos interesa contar. ¿A quiénes las estamos contando? No pretendemos que esto sea, una vez más, una herramienta de denuncia, Sí, claro. No, y ¿no? no es una no Pa ficción para también. y la para la denuncia Ujú, existe el periodismo, existe la investigación, existen los documentales, funcionan muy ujú, bien. La ficción es otra cosa, ¿no? Eh, claro. y la ficción está llena, pues eso, de anécdotas, de historias. Hemos escuchado muchas cosas de las que aquí retratamos y por eso están ahí. Son anécdotas que nos han Y contado. son cosas que también lo mencionabas del tema de las leyendas. Hay muchas leyendas urbanas que Claro. vi la peli y dije: "Claro, esto me lo había platicado alguien de la federación, Ujú. esto me lo platicó, no sé, fulanito", o sea, Lo de que cambiaron, por ejemplo, los no o sea, el orden de cómo se sentaban los votantes, eso es una genialidad, eso sí eso es sucedió. una genialidad. Eso sí sucedió porque nos lo han contado, bueno, está en un libro, Sí, 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 claro. y además nos lo han contado 2 o 3 personas. Por ejemplo, me pasó una anécdota muy bonita ahora en la premier, ¿no? Y esto creo que explica, el fenómeno, eh, y espero de alguna forma, si no, yo algún día me encargaré de decírselo personalmente a Hugo, que además que pues es una figura admirable del fútbol mexicano y lo que hizo no lo ha hecho nadie, punto. Eh, pero me pasó con Negrete en el estreno. Me Wow. dice, yo sí quise tirar, ¿eh? Sí queremos tirar, no nos dio miedo tirar. Y le dije: "Mira, yo oí una entrevista de Bora, donde dice que cuando él pregunta, nadie levanta la mano inmediatamente". Y entonces Manuel dice: "Sí se hizo una pausa, sí Ahora que se me acuerdo. sí se hizo una pausa". Y le digo: "Bueno, nosotros sabemos que se hizo una pausa y construimos alrededor de Claro. la idea de esa pausa una escena donde mi personaje baja y habla con ellos. Y ¿por qué? Porque lo que nos inspira a Ujú, contar esto, lo que nos lleva a contar esta historia donde mi personaje baja y convence a Manuel y convence tal, les dice tira y va y los envalentona para que levanten la mano, nace de una anécdota ujú. que sí es real.
Pero nosotros, te digo, no somos un trabajo de investigación o un documental donde te vamos a contar exactamente de cuánto fue la pausa para que Manuel dijera: Claro. "Yo tiro el primero". No, y Este, además que me imagino que 40 años después, en la época, obviamente, el sistema de difusión, lo que estaba al alcance, no es lo mismo que ahora. pero Entonces, me además imagino que a Hugo o a Negrete es como de: "Oye, yo quiero aclarar", o sea, como que sienten la necesidad de reivindicar su historia o su punto de vista después de 40 años. Que tu punto de vista después de 40 años no necesariamente es el punto de vista que sucedió, porque uno se acuerda de alguna cosa de hace algunos años, ¿no? pero yo además creo que, el público no mira como miran ellos, ¿no? Mm, No, y es importante decir de Negrete, además, qué jugador y qué Puma, sí, sí. ¿no? Uf, yo además, tengo esa camiseta de él, me la regaló Toño Moreno, de hecho, con el puma gigante, cosido sobre la camiseta azul marino, con el 22 de Negrete atrás. En fin, me decía: "No, pues sí, se entiende", y me divertí mucho viendo la película. Porque, ¿qué pasa? Que yo creo que el público se da cuenta perfectamente que, obviamente, nosotros llevamos las cosas a un extremo. Nadie se imagina que, Emilio Azcárraga discutiría así Claro, claro. con el presidente de la Femex Pues claro que no, no es así, Sí, ¿no? Obviamente nosotros estamos llevando al absurdo ciertas, sí, al extremo, que situaciones, al funciona, ¿no? La extremo, sátira. para que te diviertas y para hacer comentarios, porque la sátira, es eso, es una herramienta, Ujú. para hacer comentarios, ¿no? Entonces, bueno, yo no creo que la gente vea esta película y decida quién es o no es Hugo Sánchez No, por y la ya película. tiene su carrera y su Y legado, ¿no? Ya está. y material de investigación sobre quién es Hugo Sánchez hay muchísimo, tanto escrito como en video, en YouTube, hay documentales Claro, claro. fascinantes de lo que hizo y de su paso por el Madrid y de su paso por la selección y por los Pumas y, en fin, bueno, y por el Atlético y el Rayo. Yo, de hecho, lo vi jugar en España, Te iba a decir, de tú chavito. fuiste al 86 al Mundial. Bueno, me habían dicho, no sé si Yo es fui al cierto. 86, pero no vi a México. ¿Y a qué viste? ¿Qué partido te acuerdas? Fui a CU, a Villa Platini Guau, contra Italia, en CU. Me llevó mi tío. qué fuerte. Fue la primera vez que vi un partido, que no fuera de los Pumas, este, y fue muy emocionante, muy chido. Y lo recuerdo muy lindo, porque además para mí ese estadio era, pues, como mi casa. Mi Claro, papá trabajaba en la UNAM, trabajaba en el centro cultural de la UNAM, que está cruzando Insurgentes, un poquito más hacia el sur, tantito, eh, y arquitectura está ahí ajá, cerquitita. claro, Entonces mi papá pues siempre me llevaba, yo iba a los fines de semana a ese estadio, a andar en bicicleta en los estacionamientos, qué ¿no? fuerte. Vacíos. Entonces poder estar ahí viviendo un mundial en un espacio que era tan cercano, pues fue muy, muy hermoso. Pero ese fue el único partido que vi en vivo. No, pero sobrado de emoción. No, partidazo, pero sí, no me tocó ver a la selección. A la selección la he podido ver, he tenido la fortuna de verla, varias veces. El momento que recuerdo con más, emoción fue el partido contra Argentina. Es que emociones de todas. O sea, ¿pero los has visto mundiales o aquí En el en el eliminatoria? del mundial, donde Rafa mete un gol a primer palo, de cabeza, Ay, y que ese luego donde era Maxi hace ese gol que nos deja fuera. Es el partido no me acuerdo en qué 2006. ciudad, en el mundial de Alemania, donde primero mete ese gol Rafa, que es Guau. y además lo viene a festejar del lado del que yo estaba sentado, y después Maxi hace ese poema, nunca le volvió a pegar así al balón. Golazo, la verdad. ¿Ese es tu partido quizá que más recuerdas de selección? No, pues sí, porque o sea, yo tenía la sensación de que le ganábamos a Argentina. Y yo creo que los argentinos un rato se les notaba la Mm. preocupación de, ay, cabrón, Yo ¿no? yo Como a los alemanes en México, yo como a los siento alemanes que en siempre México. es, por lo menos al mexicano,
está la sensación de que se le puede ganar a Argentina. Sí, pero Porque te yo digo, creo que entrevistamos Argentina a nunca tiene la sensación de ah, que no, les no, no, vamos a no, 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 ganar. no, súper. De hecho, hace poco hubo una entrevista con el Kun Agüero y él decía: "Yo no entiendo mucho el tema de la rivalidad porque nosotros no lo vemos igual". O sea, como ustedes lo ven de una manera por los mundiales, pero nosotros pensamos en Brasil o en Chile cuando hablamos de clásicos, ¿no? Y de partidos importantes de De eso hablo mucho en el podcast que hice, justo de eso, de las rivalidades, ujú, porque es que si lo piensas es interesantísimo, claro, para que haya una rivalidad tiene que haber la posibilidad de que ambos salgan totalmente. victoriosos, ¿no? Si no, no, eso no se llama rivalidad, eso se llama Sí. trauma, eso se llama otra cosa. Y nosotros lo que tenemos es esa sensación desde la Copa América, en la que además nos aplican el gol a la mexicana. O sea, en un saque de banda nos distraemos Mm, y ellos se avivan en el saque de banda y nos meten el gol y quedamos segundos de la Copa América. Esa selección que es la que le cambia o sea, yo, bueno, según yo veo la historia, porque además, pues, para atrás no puedo contar mucho, claro, claro. pero Menotti llega y les cambia la mentalidad y en efecto, después ya le toca a Mejía Barón ir recogiendo los triunfos de ese paso por México que tiene Menotti, ¿no? Y que luego él lleva a su máxima expresión, pero convencen a Campos de ser un arquerazo, aunque mida tan poco Sí, 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 tanto claro. menos Pero que tienes un los punto muy otros. importante. Sí, creo que en el fútbol mexicano se trata de convencimiento y de narrativas también, Ujú. de las narrativas que construimos alrededor de la Por eso no selección. entiendo por qué se quejan de que se los lleve aunque se lleve a 15 a concentrarse, ese tipo de historias, esa Sí, concentración de un año que hizo México con Bora, hizo que de pronto una selección de la que o no clasificaba al mundial o llegábamos al mundial a ver por cuánto nos sí, goleaban, claro, claro. de pronto se para en un mundial y el equipo de enfrente le tiene miedo. Eso no le había pasado a México, y es porque la narrativa cambia, Ujú. ¿no? De repente dicen: "A ver, construyamos, hagamos lo que nadie hace, si no tenemos individualidades", porque la única individualidad era Hugo, pero Hugo no era un tipo que hacía los goles, Hugo Sí, los estaba en el remataba, exacto, estaba en el lugar adecuado para rematar. y nadie como Hugo para Ujú. rematar, pero no construía el gol, no era la idea de Maradona que se va Sí, solo y, sí, ¿no? totalmente, Y totalmente. deja a todos tumbados en el piso y mete un golazo, en fin, ese equipo basa sus logros en la cohesión, en Ujú. la sensación de lo colectivo, ¿no? Y eso, pues, se lo compraron ellos, pararon la liga, cambiaron todo. Bueno, no la pararon, Sí, hicieron una pero liga ahí, híbrida, no sé, y le dedicaron todo ese tiempo a prepararse de una forma que parecía muy poco ortodoxa comparada con las otras selecciones, sí, ¿no? pero ahorita el aficionado de Chivas decía: "Uy, al fin lo estamos logrando, jugando como equipo, nos quitan a 5". Bueno, Ahí es pero como ¿qué que quieres? entra el tema de, bueno, ¿qué es más competitivo? ¿Jugar una semifinal del fútbol mexicano o estar en el centro del rendimiento? Entonces, creo que venía por allí un poquito el tema de incluso del fan, de decir: "Uy, nos quitaron a piezas". Pumas no sufrió mucho, por ejemplo, nada más le quitaron al Memote, que a veces no era titular, que venía de una lesión, pero habían Oye, otros no, equipos que no me minimices al Memote, no, 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 que no. además del Memote, es un jugador diferente. Yo creo que no sé cuánto vaya a jugar en el mundial, pero lo que él puede hacer, no lo puede hacer nadie más, ¿eh? Bueno, de cabeza, bien jugadas aéreas. Sí, y y protege muy bien el balón. Digo, Raúl también juega muy bien como poste, pero el Memote yo creo que, además, cuando hay que defender, Ujú, totalmente. se sabe parar en su área también y defender. Pero lo que yo creo es que ese mundial fue un mundial, muy interesante en muchos sentidos, y la película no aspira a ser una película sobre lo que pasa en la cancha de fútbol. Ujú. Yo creo que eso no se puede hacer. No, Son malísimas. ¿Tú has visto alguna buena película sobre fútbol que pase, o sea, que el partido, que lo que pasa dentro de la cancha es no, importante? empecé a ver una serie ayer, no sé si se llama Dear England o algo así, Ujú. que es sobre el periodo de Gareth Southgate con Inglaterra, que él se propone hacerlo como pensar en 8 años, en Rusia, que casi, y luego lo que consigue en Qatar y cómo los elimina. Está Es que fuerte, ¿no? a mí me parece que lo que pasa en la cancha, el cine no lo puede contar mejor.
¿no? O sea, Sí, ya lo vimos. esos 90 minutos, además es una Ujú. estructura dramática perfecta, ¿no? Sucede en 45 minutos, hay una pausa para respirar, para reflexionar, para replantearse y luego otros 45 minutos que esos sí se acaban y se terminan, digamos que son categóricos los finales, se va acumulando toda la carga emocional y física y además ustedes lo filman increíble, o sea, y hay Ay, planos abiertos ahorita con la cantidad hermosos, de tomas que hay hay, unas tomas que te enseñan la intimidad sí, sí, sí. del momento en el que el personaje reflexiona si le pega o no le pega. Incluso ya hay una toma del árbitro también. Ya, ahora ves exacto, O ves el punto sea, de vista del árbitro, oyes todo. Eso es no se puede, eso el cine no debe como perder su tiempo como decía Efraín, intentándolo. eso es película. Sí, eso ya es película, pero lo que pasa alrededor del fútbol Ujú, es delicioso de ver, de tratar de entender, doloroso, porque es eso, es un reflejo de lo social, así en su forma como más pura, ¿no? sí, totalmente. ¿Quiénes somos? ¿Cómo nos relacionamos? ¿Qué estamos dispuestos a hacer en este mundo, por la competencia, ¿no? ¿Cómo nos hemos explicado la vida a raíz de la Qué competencia? Ser fuerte. mejor que el otro, Ujú, ¿por qué? Eh, y qué estamos dispuestos, hasta dónde comprometemos lo esencial de nuestras vidas por tratar de ser mejor que el otro, ¿no? sí, Y la sensación de que siempre puede llegar alguien y robarte eso, todo eso, pues es un gran material para contar películas, ¿no? totalmente. Un ping-pong rápido contigo. Sí, venga, ¿Qué prefieres, el balón clásico azteca del 86 o el hipertecnológico del 26? sin duda el del 86. ¿Celebrar un gol con una ola o con un video para TikTok? No, la ola, ahí sí, esta pregunta te la voy a echar para atrás, porque la ola no es para celebrar. De hecho, la ola viene del aburrimiento del espectador De hecho, cuando no está pasando nada. Bueno, vamos, aunque sea hacer una ola que se ve bonita. me gusta. Bueno, y TikTok, no eres tiktokero, sí. Y ni lo entiendo ni Yo le ni pienso cuenta entrar. tengo porque me parece que elevo el rango de edad O sea, mis hijos de me la dicen: red. "Es que eso que estás viendo es un TikTok". Digo: "Bueno, pero yo ya lo estoy viendo en otro formato, Exacto, en otro lugar". Para mí el TikTok, es algo que ya no le corresponde a mi edad, ni le pienso entrar. totalmente, haces muy bien. ¿La más instantánea del 86 o el bar de ahora? No, odio el Mm, VAR, odio el VAR. Era, odio el VAR, pero es cierto que también odio a algunos árbitros por las decisiones que totalmente. tomaron. Hubo un momento en que ya se puso muy desigual la relación, ¿no? Porque nosotros veíamos unas repeticiones, eh, perfectas, Ujú, ¿no? Y los árbitros no. sí. Entonces, bueno, Pero creo que lo que hubiese sido el 86 con un bar, ¿no? Varias historias no se hubiesen existiría, cambiado, ¿no? no existiría el Totalmente. 86 como bueno, nosotros no estaríamos habríamos pasado a semifinales. Sí, Yo totalmente. insisto que ese partido, nos fue robado. Lo mejor de un mundial, Lo mejor de un mundial depende para quién. Para mí, para lo mí. mejor de un mundial son esos momentitos Mm, donde sientes que México puede ganar y que, hasta en Qatar hubo, muy sí, poquitos, pero hasta en Qatar hubo, siempre existe. El fútbol es o sea, el fútbol, que no la gente que organiza el fútbol, que no la gente necesariamente que lo juega, mm, pero el fútbol es muy noble. ujú, Te ofrece siempre un momentito, aunque sea los primeros segundos, donde hay una igualdad de ujú, condiciones entre el más débil, entre el que menos expectativas de triunfo tiene y el de enfrente, ¿no? Por lo menos unos segundos, por lo menos cuando sale el balón y lo empiezan a tocar antes de que caiga el gol en los primeros minutos, hay una sensación de equidad, de sí, posibilidades que se comparten entre ambos, ¿no? Y eso es bien bonito. Entonces, yo diría que lo mejor del mundial son esos momentos en los que ver jugar a México te deja soñar, ¿no? totalmente. En estos días leí algo que decía, la esperanza es una disciplina que se practica y siento que cuando uno se sienta frente al televisor a ver un juego, tienes la esperanza de que sí, que Pumas le puede ganar al Madrid en la final del Mundial de Clubes y golear. Es como que esa Y sensación de y que uno se vuelve realmente bueno digamos, para trabajar ese músculo de la ujú, esperanza, una vez que te rompen el corazón. es verdad. Es indispensable que te lo rompan y además
no nos sintamos tan únicos. El fútbol, y en los mundiales, pues, l casi todos pierden. Sí, totalmente. ¿No? O sea, solo Sí. hay 8 equipos que han ganado una copa del mundo, todos los demás Ujú, no sabemos ni lo que es, cargar esa copa, ni probablemente lo sepamos nunca. Y en un mundial, de esos 8 7 pierden, sí, totalmente. además. Y entonces, eh pues, que nos rompan el corazón es una etapa que hay que pasar, y una vez que la pasas, aprendes a eso, a negociar con la ilusión y con la esperanza para vivirla sin riesgo Ujú, a que te vuelvan a romper el corazón. El corazón solo se rompe una vez. totalmente. ¿A qué deportista te gustaría interpretar? No, pues ya no me quedan muchos. Bueno, pero puede Así, ser a un que jugador de cuente su historia hacia ajedrez, atrás. me queda un jugador de ajedrez, me queda un o así como Cálmate, Diego Luna, no exacto. tienes tampoco 85 años, cálmate. No, pero sí en las mira, ya el otro día platicaba sobre eso, sobre, cuando ya la vida se trata de agradecer esos días en los que no te duele nada, Mm. es que es que ya pasaste una línea, ya estoy del otro lado. No sé, me gusta mucho verlo. ¿Sabes qué sí me gustaría? Me gusta mucho hablar y, discutir de fútbol. Yo me divierto mucho, Sí, me gusta el Tuca que pasa de jugar a decir cosas muy tienen sí, buenas sí, sí. voces aquí. ¿Quién interpretaría al Tuca, por ejemplo, no sé, en el cine? ¿Quién No, pues podría? el Tuca, porque es buenísimo, Muy es bueno. un actorazo, o sea, no se enoja cuando hace esos berrinches, o sea, queda claro que está actuando y Sí, lo sí, hace sí. muy bien. Le ha venido muy bien la tele, muy bien. El Tuca, lo veías desde sus conferencias de prensa, le gusta el Sí. espectáculo. ¿Tú lo recuerdas de Pumas? O sea, de cuando eras Claro, seguidor. yo estaba en la 90-91 en el estadio. No, hombre, lo recuerdo ¿Qué de tal? jugador, recuerdo ese gol, y después obviamente, de entrenador, siempre me quedé con la duda de qué hubiera pasado con la Mm, selección sí, si el Tuca no hubiera sido interino, sino si se la hubieran dado. todos nos los preguntamos. ¿Quién interpretaría en Hollywood a Santi Jiménez, por ejemplo? No sé, no sé, y no quiero Que no decir hubiera candidatear a nadie. no, 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 ni quiero andar diciendo cosas sobre Santi, ni sobre ninguno de los jugadores. Yo de verdad espero que encuentren la mejor versión de sí mismos, que se, que se logren divertir, porque para que el fútbol suceda, para que el fútbol sea hermoso además para los que lo vemos, hace falta que los que están adentro se diviertan. Ujú. Yo espero que Termina eso. sepan aislarse, espero que no anden viendo ahí en los aparatos telefónicos qué dicen o no dicen de ellos, porque es esencial, el fútbol es un juego, Ujú, es esencial que conlleve diversión, es esencial que haya gozo, ¿no? Que sea lúdico. totalmente. Este, pues por eso ves, no sé, ves al Barça, ves a Gavi, Pedri, Lamine, y dices: "Se están divirtiendo, se están divirtiendo". Cuando les sale bien, se están Bueno, divirtiendo. Ronaldinho, lo que era, ¿no? Uno se le Ronaldinho, veía como si fuera un imagínate. niño jugando en el patio de su casa. Pero bueno, Diego, muchísimas gracias por estar Gracias a ti. aquí. Y bueno, de verdad muy agradecida porque estuvieras aquí con Me nosotros encantó estar aquí y platicar. en La Chica del Banquillo. Muy platicador de fútbol, así que lo vamos a invitar aquí a que nos acompañe a alguna mesa. Esto fue La Chica del Banquillo. Gracias.